Hasta este punto en nuestros estudios hemos enfocado sobre todo los primeros capítulos del libro de Génesis y después la vida de Abraham, enfocando sobre todo la promesa que Dios hizo a Abraham. Y tal vez la frase que más bien resume lo que Dios prometió a Abraham son las palabras que se ven en la pantalla: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Palabras que se repitieron a Isaac y Jacob cuando Dios dijo a ellos, en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y por medio de esta promesa vimos como Dios ha prometido desde hace muchos años que todo el mundo, judío y griego, judío y gentil, eh, tendrá parte en la bendición del reino de Dios, la bendición del perdón de pecados, la bendición de participar en el plan y propósito de Dios. Entonces, de ese punto en adelante, vamos a seguir la historia de la familia de Abraham, porque Dios escogió a Abraham y después su familia y después la nación que brotó de la familia de Abraham, la nación judía. Y como sabemos, la Biblia es sobre todo una historia de esta familia, de esta nación. Entonces, para entender eh, cuáles son los rudimentos de las enseñanzas bíblicas, es importante entender la historia de esta familia escogida, esta nación escogida por Dios. En realidad, uno de los rudimentos de un entendimiento bíblico es un conocimiento de la historia de la familia de Abraham y la nación de Israel. Sin conocer a Abraham, sin entender la historia de la nación judía, es medio imposible entender el plan, el propósito de Dios para con el mundo, porque todo lo que Dios estableció por medio del Señor Jesús, el camino de la salvación, tiene sus raíces en lo que prometió Dios en el Antiguo Testamento. Y en realidad nuestra recorrida de la historia del Antiguo Testamento es un viaje que pasa por las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Ya vimos la promesa en Huerto de Edén, en Génesis 3. Ah, ya vimos la promesa que Dios dio a Abraham y nuestra meta es llegar a la tercera promesa grande del Antiguo Testamento, la promesa que Dios hace a David. Pero pasa mucha historia entre los días de Abraham y los días de David. Es importante que entendamos cómo llegó una pequeña familia, la familia de Abraham, a una nación grande con ciudad capital, con rey, con templo de Jehová y todo eso. Y en las próximas semanas vamos a repasar la historia del Antiguo Testamento entre los días de Abraham y David. Y hoy vamos a leer mucho de la Biblia para seguir esta historia, enfocando a dos personas principales, José y Moisés. Y lo que vamos a ver es que José y Moisés jugaron el papel para su familia y para Israel de Salvador, de Redentor y de Mediador. Y lo que aprendemos de la historia de estos dos hombres y la familia de Abraham en los primeros días de la nación judía
es que Dios establece el patrón de la salvación en la Biblia por medio de hombres escogidos. Y el punto principal del estudio de hoy es ver cómo José y Moisés eh, eh, en sus vidas declaran lo que iba a ser el Señor Jesús en su vida. José y Moisés hacen para la nación de Israel lo que Jesús hace para todo el mundo. Son modelos, establecen un patrón de salvación para nosotros, para todo el mundo. Entonces, volviendo a la semana pasada, Dios dio a Abraham una promesa de una tierra, de una nación grande, de una bendición que iba a llegar a todas las naciones de la tierra. Pero también le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces Dios dice a Abraham que todavía el momento no ha llegado de dar la tierra a la descendencia de Abraham, porque la iniquidad del amoreo no hubiera llegado a su colmo. Pero Dios dice a Abraham que iban a pasar 400 años en otro país, en una tierra ajena. Y sabemos de la historia de la Biblia que es una referencia profética a los años que Israel iba a pasar en Egipto y donde iban a ser esclavos. Entonces, ¿cómo pasó esto? Bueno, ya hablamos de Isaac y la semana pasada también estudiamos un poquito la vida de Jacob. No, desafortunadamente, no podemos profundizarnos mucho en todas esas historias porque nunca llegaríamos al final de los estudios. Entonces, seguimos en un sentido de repaso para hacer énfasis en los puntos más importantes. Entonces, Jacob fue el nieto de Abraham y como vimos la semana pasada, Dios cambió su nombre a Israel. Y Israel tuvo 12 hijos que llegaron a ser las 12 tribus de la nación de Israel. Pero en Génesis fue una familia grande, Jacob y sus 12 hijos y sus rebaños y vivían en la tierra de Canaán sin tierra propia a ellos, o sea, andaban como peregrineros en la tierra de Canaán. Y entre los 12 hijos de Israel hubo un celo grande en contra al hijo que se llama José. Vamos a leer una historia bien conocida de Génesis 37, 1 a 4. Jacob habitó en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Zilpa
mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Amaba Israel a José más que a todos tus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores, la famosa túnica de diversos colores, que sembró más celos entre los demás hermanos y José. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, una tensión enorme en la familia de Jacob. Esto nos hace pensar en lo que ya vimos desde el principio, una enemistad entre dos semillas. En el caso de Caín y Abel, una enemistad entre hermanos que llegó a ver el homicidio de Abel. Y vamos a ver algo parecido aquí. La mayoría de los hermanos que tuvieron mala fama y José, amado de su padre, elevado por su padre con una túnica de diversos colores. Y no fue posible hablar pacíficamente entre los dos. Hubo una enemistad entre Jacob y José, más bien dicho, y sus hermanos. Es la misma enemistad que venimos viendo desde el principio, que Dios dijo a la serpiente que habría enemistad entre las dos simientes. Entonces, sabemos lo que pasó. José soñó. Dos sueños tuvo José y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Y he aquí atábamos manojos en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaba al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros y soñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y tuvo otro sueño y vio José las estrellas, el sol, la luna, postrándose a otra estrella que representaba a José. Entonces, los hermanos aborrecieron a José más y más y más, y José eh, les contó los sueños que hablaba de cómo la familia iba a adorarle a José, una receta peligrosa para José, y sabemos lo que pasó. Los hermanos tomaron a José y le echó en un pozo sin agua, en una cisterna, y pensaba qué iban a hacer con José, y dice la escritura, Génesis 37, aquí en la pantalla: Rubén volvió, el primogénito, volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras, tiñeron la túnica con sangre, enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció y dijo, la túnica del hijo es la túnica de mi hijo. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Los
la familia de José mata a su hermano en un sentido. Sabemos lo que pasó es que los hermanos le quitó de la cisterna y le vendió a los midianitas. Y los midianitas llevó a José, llevaron a José a Egipto. Pero estamos por repasar esta historia. Estamos viendo el paralelo entre la vida de José y la vida de Jesús. Amado por su padre, aborrecido por sus hermanos, matados y rechazados por sus hermanos, echado en un pozo sin agua, que en el Antiguo Testamento es simbólico de la muerte. Pero salió de la muerte para otra experiencia, otra vida. Fue a Egipto. Ahora, sabemos lo que pasó en Egipto también. Estamos repasando rápidamente, pero la historia de José es tan emocionante. Eh, eh, Está bien pescar así eh, eh, los acontecimientos principales para tener una idea de su vida. Fue a Egipto, los madianitas le vendieron a, eh, ¿cómo se llama? Potifero, un hombre de importancia en Egipto, y José llegó a ser el amo más importante, o el siervo, más bien dicho, más importante en la casa de Potifero. Entonces, el patrón que tenemos de la vida de José es que fue rechazado por sus hermanos, matado por sus hermanos, pero salió de la muerte y llegó a ser la persona de segunda importancia en la casa de Potifero. Pero sabemos qué pasó, que la mujer de Potifero eh, tuvo deseos a José. Aconteció que entró José un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Y la mujer de Potifero lo asió por su ropa y diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y tenemos que comentar que José nos da el ejemplo más importante de cómo enfrentar la tentación en la vida. Salir de la casa. Si nos encontramos en una situación que obviamente nos trae hacia el pecado, debemos huir, salir de la casa con prisa. Huyó y salió. A pesar de las consecuencias, ¿verdad? A veces tenemos que optar entre quedar en una situación que nos lleva al pecado o salir con consecuencias malas para nosotros. Pero obviamente nuestro deseo, nuestro servicio es hacia nuestro Dios. Bueno, la mujer dice, mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, una mentira, y yo di grandes voces y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto así la ropa de José como prueba de su mentira, hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras y sabemos lo que pasó, que Potifero echó a José a la cárcel. Ahora,
pasando los días en la cárcel, dos otros prisioneros en la cárcel tuvieron sueños y José es un hombre de sueños, ¿verdad? Los sueños entre su familia, los sueños en la cárcel y después los sueños de Faraón que iba a interpretar. Dos sueños de dos eh, señores en la cárcel, un sueño para bien, otro para mal, un sueño de restauración, otro sueño de condenación. Y el pobre eh, señor que soñaba de pan y de aves que comieron el pan, perdió su cabeza. El otro señor que soñaba de uvas y de copas de vino, volvió a ser siervo y copero de Faraón. Entonces, José siguió en la cárcel. Luego, Faraón tuvo los famosos sueños, dos sueños de las vacas y del trigo. Y los dos sueños de Faraón enseñaban de cómo Egipto iba, en realidad todo el mundo iba a sufrir una hambre grande después de 7 años de prosperidad y de cosechas grandes. Y el problema para el Faraón fue que solo recibió los sueños sin la interpretación. Luego el copero le dijo a Faraón, bueno, hay un tal José que está en la cárcel, que eh, es bueno con los sueños y subió, eh, le subieron a José del cárcel y llegó a la casa de Faraón y le dio a Faraón la interpretación de los sueños, que iba a pasar 7 años buenos los egipcios y después 7 años malos. Es interesante notar que eh, eh, todos los sueños en la vida de José vienen dos veces. El trigo y las estrellas entre su familia, las uvas y el pan en la cárcel, el trigo de nuevo y las vacas en el caso de Faraón. Es para establecer el significado del sueño, para establecer la verdad del mensaje. Dios eh, dio el sueño dos veces para subrayar el punto. Es interesante notar que una vez estaba hablando con un señor sobre el tema de la Trinidad y me dijo, estábamos hablando de cómo uno no puede ser eh, tres y tres no puede ser uno. Es imposible. Y me dijo, no, no tienes razón. ¿Qué dijo José a Faraón cuando Faraón le contó a José los dos sueños? José dijo, los sueños uno son. Eh, y me dijo, bueno, en el caso de los sueños, dos pueden ser uno. Obviamente, el sentido que encontramos en esta matemática errónea es que la interpretación de los dos sueños es una. Bueno, José dio la interpretación y Faraón elevó a José a ser segundo en todo el reinado de Egipto. Estará sobre mi casa y por tu palabra se gobernará mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú.
Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él doblar la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. En la vida de José, este rechazo y después redención pasó dos veces. Primeramente, a la mano de su familia, a la mano de sus amigos, a la mano de los judíos. Sus hermanos le echó en el pozo, pero salió del pozo para llegar a la persona de segunda importancia en la casa de Potifero. Después, los gentiles rechazaron a José y le echaron en la cárcel hasta que fuera elevado del cárcel y llegó al puesto más importante en el reino de Egipto, fuera obviamente que el puesto del faraón. Entonces, una vez más, vemos este patrón que nos enseña de Jesús, rechazado por judío, rechazado por gentil, muerto en la cárcel, sin esperanza, pero salió y fue elevado a un lugar de poder. Y en esta cita aquí, Génesis 41, vemos o leemos, escuchamos un eco de palabras que hacen referencia a Jesús. Por lo cual Dios también, leyendo de Filipenses capítulo 2, le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Exactamente las palabras de Génesis capítulo 44. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y de Ageo leemos una profecía, el libro de Ageo en el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te pondré como anillo de sellar. Bueno, el faraón puso su anillo en el dedo de José. El anillo de censar es un anillo que señala la autoridad del rey. Jacob, José llevaba el anillo de Faraón para sellar con autoridad cualquier mando. Igualmente Jesús lleva el anillo de sellar de su Padre, lleva toda la autoridad sobre el reino. Entonces, en la vida de José vemos este patrón, este modelo que nos hace pensar en Jesús. Y Dios, por medio de Abraham y su familia, nos enseña por lo que pasa en la historia, nos enseña el camino y la manera en que eh, iba a dar la bendición de Abraham a todas las naciones, por medio de un hombre rechazado por sus hermanos, rechazado por los gentiles, pero un hermano, un hombre que sale del sepulcro, que sale de la cisterna y, y llega a un puesto de autoridad y de poder. Y obviamente nos referimos al Señor Jesús. Ahora, eh, una vez más para resumir la historia. José, en la sabiduría
que tenía durante los 7 años de abundancia, guardó para los 7 años de hambre. Y después de los 7 años de abundancia, todo el mundo dependía de Egipto y de em, de los recursos de Egipto para sobrevivir. Incluso la familia de José, Jacob y los otros hermanos que todavía vivían en la tierra de Canaán. Sus hermanos vinieron a Egipto para pedir comida, sin saber que José fue el hombre más poderoso en el mundo en aquel entonces. Y como sabemos, José eh, mostró a sus hijos que él fue su hermano José, el hermano que habían rechazado. Y José dice así: yo soy José. Y pide o pregunta sobre su padre: ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo: yo soy José, vuestro hermano, al que vendisteis para Egipto. No os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque, y José entiende el propósito de Dios, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5. Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Así dice José en Génesis 45. José entendió que sus experiencias malas y buenas, fueron parte del propósito de Dios, parte de la salvación de una nación, de la nación de Israel, para la salvación en realidad de todo el mundo en este momento de gran hambre. Entonces sigue este patrón que nos enseña de Jesús: rechazado, eh, matado, salió de la cisterna, llegó a una puesta elevada a la derecha del rey, a la derecha del trono de Jehová, y desde este puesto salva al mundo, da libertad, preserva a su familia. Y José lo reconoce y dice: no, vosotros no me enviasteis acá, sino Dios. Y en realidad es útil recordar esto cuando pensamos de Jesús, porque sí, los judíos eh, entregaron a Jesús, los romanos mataron a Jesús, pero fue la voluntad de Dios que permitió el sacrificio del Señor. Y como eh, dice Isaías 53, fue parte de la voluntad de Jehová que hizo esto, porque por medio del sacrificio de Jesús, por medio de la venta de Jesús a Egipto, Dios salva todo el mundo.
Entonces, así llegaron la familia de Jacob a Egipto y viven allí varios años, muchos años, para cumplir lo que Dios le había dicho a Abraham, los 40 años en una tierra ajena. Y esta breve historia de las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Israel y Jacob, nos lleva al comienzo del libro de Éxodo. Ahora sabemos la historia de Éxodo, ¿verdad? Que Israel, como ahora una nación grande, está en Egipto y son esclavos allí. Así dice la primera parte de Éxodo capítulo 1. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. Entonces, 70 personas en los días de José salieron de Canaán y se trasladaron a Egipto para vivir. 70 personas. Es una familia grande, sí, pero no es una nación. José estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Y así comenzó a cumplirse la promesa de Dios a Abraham. No solo que iban a pasar 400 años en una tierra ajena, pero que su familia iba a llegar a ser como la reina del mar, sin número. Y este proceso comenzó y se realizó en la tierra de Egipto. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa, cuando eh, se cumplieron los 400 años, este, este plazo de tiempo que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y esta cita viene de Hechos capítulo 7. Todo el capítulo 7 de Hechos, a propósito, es un buen resumen de esta historia de Israel. Es la intervención de Esteban y más o menos resume todo lo que estamos viendo hoy. Sigue el primer capítulo de Éxodo y dice: se levantó entre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo al pueblo: he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Tanto había crecido la nación. Eh, Seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios que le molestasen con sus cargas. Y la nación de Israel llegaron a ser esclavos. Y comienza otro modelo, otro patrón en la Biblia que va a enseñarnos sobre el camino de la salvación, porque como aprendemos en los libros de Hebreos y Romanos, todos nosotros somos esclavos al pecado y a la muerte. Y la nación de Israel en Egipto
en su esclavitud representan, simbolizan a toda la humanidad, esclavos a la muerte, esclavos al pecado. Y Dios va a abrir la puerta de salida y por medio de un hombre proveer una salida de la esclavitud. Y no es difícil ver el paralelo en Jesús, como por medio de un solo hombre Dios abre la salida de la esclavitud del pecado y la muerte, pasando por el Mar Rojo, pasando por las aguas del bautismo, caminando por el desierto de la vida y llegando a las puertas del reino de Dios, las puertas de la tierra prometida. Y vamos a ver un poquito de esto la semana que viene. Entonces Dios escogió a Moisés. Conocemos la historia de Moisés. Nació la princesa, la hija de Faraón, recogió a Moisés y le crió como un hijo suyo, y la madre de Moisés criaba también a Moisés. Pero Moisés, después de 40 años de vivir en la casa de Faraón y aprender la sabiduría de los egipcios, como dice aquí, una vez más citando de Hechos capítulo 7, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, y riendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así, y Moisés tuvo que huir de Egipto y fue a la tierra de Madián, donde pasó otros 40 años. Se casó, tuvo hijos y esperaba la llamada de Dios. En Egipto, la nación de Israel en esclavitud. Moisés, criado en la casa de Faraón, escogido por Dios para redimir a la nación, pero tuvo que huir a Madián. Y mientras estaba en la tierra de Madián, en Éxodo capítulo 3, leemos la llamada de Moisés a ser redentor y mediador de Israel. Sabemos que Moisés representa a Jesús, o prefigura, más bien dicho, a Jesús. En Deuteronomio leemos del profeta que iba a venir, el profeta como a Moisés, pero más grande, y es una referencia al Señor Jesús. Entonces, ¿cómo llamó Jehová a Moisés? Vamos a repasar lo que pasó en este acontecimiento en el desierto cerca al monte de Sinaí. Le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y Moisés miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Un milagro. Importante notar que le hablaba un ángel, el ángel de Jehová. Y como pasa en muchas escrituras, sigue la historia por hacer referencia solo a Jehová. No hace falta de ser ángel de Jehová, porque el ángel representa a Jehová. El ángel lleva el nombre de Jehová, habla de parte de Jehová, entonces habla Jehová.
por medio de su ángel, entre paréntesis. Moisés dijo, iré ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y el ángel le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Bueno, Jehová llama a Moisés por medio de una visión fuera de lo usual, algo que llama la atención. Y es la misma manera en que Dios nos llama a nosotros. No es por algo de cada día, no es por un correo, es por algo especial, algo que nos llama la atención. Las cosas que se revelan por medio de la palabra de Dios. Y cuando nos acerquemos a las cosas de Dios, el primer paso debe de ser un paso de reverencia, quitar los zapatos, los calzados, porque estamos acercándonos a cosas santas. Y cuando abrimos la Biblia, nos acercamos a Dios, a esa tierra santa, a una palabra santa. Entonces, siempre debemos hacerlo con reverencia, con respeto, eh, porque no es algo liviano. Y Dios les enseña y les muestra a Moisés que el paso que toma en acercarse a las cosas de Dios es un paso de alta importancia que uno tiene que tomar con cuidado, con respeto, con reverencia. Dios después se revela a Abraham. Heme aquí, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y Jacob. Por eso ha sido tan importante estudiar lo que Dios dijo a Abraham, Isaac y Jacob, porque Dios es el Dios. Así se define. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, es importante que conozcamos a Abraham, a Isaac y Jacob. Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo y Dios le dice que sí, ha visto la aflicción de Israel en Egipcio y que iba a librarlos de la mano de los egipcios, sacarlos de aquella tierra y llevarlos a una tierra buena y ancha, una tierra que fluye en leche y miel, a lugares del cananeo, eteo, amoreo, fereceo, heveo y jebuseo. Y lo iba a hacer por medio de la mano de Moisés. La salvación de la esclavitud eh, por medio de un hombre escogido por Dios. La llama, aquí tenemos un ejemplo de la zarza ardiente que podemos ver hoy en día. Así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, creador de Israel, formador de Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Y vemos una zarza ardiente en el milagro de la nación de Israel y la historia de la nación de Israel. Yo, Jehová, no cambio. Por esto, oh hijos de Jacob, no habéis sido
consumidos. A pesar de las llamas de fuego de la historia, no habéis sido consumidos. Entonces vemos eh, en el testimonio del pueblo de Israel por los siglos una zarza ardiente que debemos respetar y al, a la cual nos acercamos para ver y entender y aprender de los caminos de la salvación. Después, Moisés en la zarza ardiente o delante de la zarza ardiente hace la pregunta a Dios, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Y Dios le da la respuesta a Moisés, yo soy el que soy. Y dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Bueno, una traducción mejor de estas palabras debe leerse, yo seré el que seré. Es una declaración del futuro cumplimiento de la voluntad y propósito de Jehová por medio de su pueblo, por medio de los que llama. Eh, en realidad, en este capítulo de Génesis 3, vemos la misma palabra yo soy en versículo 2, arriba, aquí en la pantalla, donde Dios dice a Moisés, ve, porque yo estaré. Es la misma palabra yo soy. Ahora en español tiene esta opción complicada de dos palabras para decir ser o estar. En inglés solo tenemos una palabra, to be. Pero igual en hebreo, ser y estar son la misma palabra. Y en capítulo 3, versículo 12, yo estaré contigo y mi nombre es, yo seré el que seré. Dirás a los hijos de Israel, yo seré, me envió a vosotros. Ahora, el nombre de Dios, como sabemos, no es yo seré, es Jehová. Pero el nombre Jehová es un nombre que se basa en esta palabra ser o seré, yo seré, Jehová. Entonces, o Yahvé, como debe pronunciarse este nombre hebreo, Yahvé, es un nombre que lleva el significado yo seré, el que seré. Yo voy a cumplir mi propósito. Voy a manifestarme por medio de mi hijo, por medio de la nación que eh, escogí, por medio de la familia que escogí. Yo seré el que seré. Pero, y vamos a concluir con esto. La semana que viene entramos en la historia del Éxodo. Hay tantas cosas de hablar del Éxodo, la Pascua, el cruzar del Mar Rojo, la ley que fue dada en el monte de Sinaí, la peregrinación por medio del desierto, la entrada en la tierra prometida, la conquista de la tierra prometida en la época de los jueces, Samuel, el primer rey Saúl y después llegamos a David. Mucho para tocar, pero vamos a hacer una corrida rápida por la historia la semana que viene o la próxima vez. Vamos a concluir hoy con unos comentarios sobre el nombre de Dios, sobre Jehová o Yahvé, que es el nombre que encontramos en el Antiguo Testamento. No es solo, bueno, eh, el primer propósito del nombre es identificar a una persona. Yo me llamo Robert. Tú
lleva su nombre, tu nombre. Jehová, el Dios de los cielos y la tierra, tiene ese nombre Jehová. Pero el nombre de Dios tiene un sentido más amplio. Ya vimos que Dios tiene ese nombre porque declara la certeza del cumplimiento de su voluntad en el futuro. Yo seré el que seré. Yo voy a declararme por medio de mi hijo, por medio de las personas que llamo yo. Pero el nombre de Dios, el nombre de Yahvé también resume todas las características de Dios. En el monte de Sinaí, Moisés pide a Dios de su nombre una vez más. Y Dios descendió en la nube y proclamó el nombre de Jehová. Jehová, Jehová fuerte y misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. El nombre de Jehová identifica al Dios de los cielos, pero también habla de su carácter, de su misericordia, de su verdad, de eh, su fuerza, pero también del perdón que da y la justicia que muestra por medio del juicio de, del malvado y de la iniquidad. ¿Qué pasa entonces cuando lleguemos al Nuevo Testamento? No es difícil notar la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento en el asunto del nombre de Dios. El nombre Jehová no aparece en el Nuevo Testamento. En el Antiguo sí, en cada página leemos de Jehová. Pero en el Antiguo Testamento ya no hay nombre de Jehová. ¿Por qué? Bueno, porque Dios seré el que seré. Da ese nombre, así como Faraón da el anillo de sello a José. Dios da el nombre a su Hijo. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún momento, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y el nombre al cual se refiere Pedro aquí es el nombre de Jesús. Es importante recordar que Jesús es un nombre que quiere decir Jehová salva. Entonces, dentro del nombre de Jesús vemos el nombre de Dios del Antiguo Testamento, pero esta autoridad Dios entrega a su Hijo en el Nuevo Testamento. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. En otras palabras, Dios está buscando un pueblo que se identifica con su nombre y las características que se revelaron en el monte de Sinaí que acabamos de leer. Y un versículo que ya leímos antes, Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, Dios entrega el poder de su nombre a su Hijo, el nombre de su Hijo, pero siempre resulta en la gloria a Dios Padre. Y así terminamos el estudio de hoy. Muchas gracias.